de nuestro lado hay algunos tips o por lo menos podemos defendernos de alguna manera. Para eso justamente hemos traído a César Agüero, como es habitual en su columna de los días jueves. César, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcelo, como siempre un gusto estar en el canal, ¿no? Y hablar sobre un tema que hace 24 horas sonó y fue noticia y ha llamado la atención de todos. ¿Por qué? Llama la atención porque toda esta información puede ser utilizada con unos fines, y lo sabemos, los que estamos vinculados a la ciberseguridad, que pueden ser utilizados para suplantación de identidad, puede ser utilizada por lo que es robo de credenciales, fundamentalmente porque esos datos quedan al descubierto en todo el mundo, Marcelo. Claro, además tengo el dato del pasaporte, tengo el dato del DNI, ¿cómo comienza esto? Porque indudablemente es un trabajo de inteligencia también de los hackers. Siempre hemos hablado de este trabajo, siempre hemos hablado de lo que hacen los crackers, porque también tenemos que hablar y darle lugar como corresponde a las cosas. Los hackers son las personas que de alguna manera están encargados de llevar a cabo investigaciones y advertir de procesos, pero los crackers son los que están atrás de este tipo de hechos, de este ataque. Hacen un trabajo, como decías, de que es inteligencia, de ver la vulnerabilidad. Sabemos que la vulnerabilidad siempre va a estar detrás de la persona. ¿Por qué? Porque él es la voz más débil que tenemos en cualquier organismo e institución. Que tenemos una seguridad del 100%, no existe la seguridad del 100%. Y no es por ahí por salir a defender a lo que son nuestras instituciones, sino porque es fácil, de alguna manera, vulnerar a través de una debilidad que tengan estas organizaciones. Por eso es necesario tener y comprender que para que esto no pueda suceder hay que empezar a analizar y hacer un análisis criminal de esto, Marcelo. Bien, bueno, ahí tenemos de tu consultora lo que son algunos puntos en cuanto a lo que debemos tener en cuenta, ¿no es cierto? Sí, fíjate que ahí tenés a la vista un cronograma y apenas hemos marcado desde la consultora algunos tips de algunas reparticiones públicas a nivel nacional que fueron de alguna manera vulneradas, porque esa es la palabra, la vulneran a través de sus secuencias de seguridad de la información. Y ahí lo vemos a RENAPER, al Ministerio de Salud, fíjate que está la Comisión Nacional de Valores, el PAMI, y el último atacado fue la UBA. Obviamente que también a nivel provincial sufrimos algunos ataques, pero esto es generalizado en todo el país y lo habíamos advertido ya a esta situación el año pasado y habíamos hablado también de que se iban a duplicar los ataques. A través de esta filtración de fotos y datos tenemos que considerar y tomar, en el caso personal, cuidar al momento de que vamos a estas organizaciones. Pero esto tiene un porqué suceden las cosas. Claro, bueno, yo recordaba también una empresa de servicios importante en toda la provincia donde en un momento no recibían pagos en las bocas que habitualmente la gente iba a abonar porque había sido hackeado, vulnerado. Entonces el dinero iba a otras cuentas y no a la empresa de servicios. Así es, así como esta empresa de servicios también existen otras empresas que fueron vulneradas y en eso hay que tener mucho cuidado porque este tipo de información todavía, esto pasa porque en la Argentina no tenemos una cultura de ciberseguridad quizá como otros países, no hacemos una capacitación continua, también desconocemos de las personas que nos dedicamos a esta área también de ciberseguridad porque todavía de alguna manera no hemos tomado conciencia del valor que tienen nuestros datos, ¿no? Ahora, pero yo ¿cómo me puedo defender si yo dejo los datos, lo que son los datos de un DNI, un pasaporte, otra documentación? ¿No son los organismos los que deben tener justamente la seguridad necesaria para no vulnerar mis datos? Totalmente de acuerdo. Los organismos tienen que entender y comprender que cada manejo, existe una ley que hay que tenerla muy en claro, que es la ley de datos personales. Esta ley regula en la República Argentina la potestad que tienen los organismos del Estado para administrar los datos de nuestras personas. En ese caso debe tomar y debe considerar que las personas que están trabajando en esa área deben tener conocimiento en lo que es no tan solo la parte física en seguridad, sino también en la parte digital, tener también sus conocimientos certificados a nivel internacional, con normas ISO, también tener el roce a través de las distintas instituciones nacionales e internacionales. Y voy a dar un dato, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, que es uno de los mayores organismos a nivel mundial y quien de alguna manera regula las buenas prácticas y cuáles son las metodologías y los protocolos adecuados para llevarlo. Ellos también entran a que las personas que tienen que manejar este tipo de información deben ser personas que estén certificadas con sus conocimientos. Bien, entonces, entramos o podemos
tenemos en la página de IT Consultora con todo esto que tiene que ver con organismos y con el cuidado de nuestros datos. Por este caso no es culpa de la gente. No, y hay que aclararlo acá, y lo que decía recién, o hacía adhesión a esta situación, que los organismos tienen que entender que tenemos que empezar a asimilar de alguna manera esta cultura de ciberseguridad, contar con los expertos vinculados a lo que es esta temática, porque eso nos va a permitir de alguna manera evitar este tipo. Pero tengo que aclarar y decir algo también, no estamos 100% seguros. Sabemos que en algún momento podemos ser vulnerables, pero no es lo mismo tener un plan de estrategia en gestión, claro, tanto para cuando te atacan, para cuando ya has recibido el ataque. Son dos tipos de situaciones distintas. Entonces hay que crear esa política, hay que crear ese equipo de trabajo que pueda dar respuesta tanto para prevenir como para luego reprimir ese tipo de acción. César, como siempre, muchísimas gracias por visitarnos. Te esperamos el próximo jueves, nuestro columnista en ciberseguridad.